Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. La importancia de las revistas literarias en México, guión basado en el texto de Alondra Sánchez Juárez. La producción de revistas en México ha sido, desde los inicios del siglo XX, uno de los trabajos primordiales de los grupos literarios en el ámbito público. Su función es la divulgación de textos que evidencian y moldean el gusto, postura y preferencia literaria de una época o movimiento. En términos de Ángel Vargas, las revistas culturales en México son y se han constituido como un medio para impulsar y dar visibilidad a grupos de creadores, y para que ellos entren en la discusión del contexto cultural de su época. La importancia de las revistas está siempre en el presente. Es ridículo pensarlas como un artefacto hacia el futuro, aunque así suceda con revistas importantes que sirven para medir el pulso de cierta época. Las revistas comúnmente se encuentran inmersas en un campo competitivo, pues buscan ejecutar y apropiarse de las tareas que otras revistas ya desempeñan, o bien, buscan crear contenido original e innovador que no se parezca a ninguna otra revista, tomando siempre en consideración a un público en concreto. Conforme a las épocas, es posible observar cómo dentro del ámbito literario han surgido revistas que han convivido con sus semejantes o con otras de diferente criterio. En 1917, por ejemplo, se publicaron revistas como Pegaso, donde los miembros del grupo de la revista Nosotros tuvieron una gran presencia. José Luis Rico menciona que Pegaso es un tránsito a la vanguardia, dado que en ella se manifiesta el enfoque o posición política y cultural de los ateneístas. Entre las manifestaciones literarias del grupo contemporáneos, sobresale su colaboración en revistas literarias como México Moderno, que fue la tercera revista puesta en marcha por Enrique González Martínez, posterior a Pegaso. Se caracterizó por estar a la disposición de las corrientes en literatura y filosofía del momento, y esto se debe, según Fernanda Beigel, a que el contenido innovador oscilaba entre la prosa y el verso. Revistas como El Maestro, que apareció en 1921, y La Falange, que publicó su primer número en 1922, se crearon como iniciativa de José Vasconcelos, quien estaba al mando de la Secretaría de Educación Pública en ese entonces. Dichas revistas tenían como finalidad generar un programa donde se promoviera la difusión del libro y la lectura a nivel nacional como vía para cambiar a la sociedad mexicana. Sus principales colaboradores fueron Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Enrique González Rojo y Carlos Pellicer. Fernanda Beigel señala que la participación de todos ellos en la elaboración de esta revista contribuyó a la formación del grupo Contemporáneos. La revista Antena salió en julio de 1924 y dejó de existir en noviembre del mismo año. Se llamó Antena con el propósito de captar las vibraciones u ondas del momento. El proyecto pretendió ser original en contenido y presentación. Ulises, publicada por primera vez en 1927, fue la primera revista mexicana donde la vanguardia europea se consolidó, al punto de obtener un alto nivel de calidad. Fue impulsada por los poetas contemporáneos Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Tal como señala Fernanda Beigel, fueron ellos quienes en colaboración con Jorge Cuesta y Gilberto Owen tenían en mente señalar una concepción del momento y el cosmopolitismo de la segunda mitad de la década de 1920. En 1928 se creó Contemporáneos, una de las más notables revistas literarias de México. El título principal de esta fue idea propia de José Gorostiza y no mostraba interés por los asuntos con relación a la política, mientras que el subtítulo, Revista Mexicana de Cultura, según Armando Pereira, señalaba desde su origen un predominio de lo mexicano, lo cual sería una de las características prevalecientes durante su desarrollo. La revista de la Universidad de México, que permanece vigente desde 1930, ha dado espacio a importantes figuras literarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y a personajes muy relevantes de España y Latinoamérica. En la actualidad,
La revista ha sido de gran utilidad para el estudio, la divulgación y el desarrollo de diversos aspectos de la cultura mexicana. La revista Examen, dirigida por Jorge Cuesta, publicó solo 3 números, en agosto, septiembre y noviembre de 1932. Su visión estaba centrada en difundir crítica literaria a manera de ensayos, reseñas, textos de poesía y por supuesto prosa narrativa. También están Barandal y Cuadernos del Valle de México, redactadas y dirigidas por un grupo de jóvenes constituido por Rafael López Malo, Octavio Paz, Salvador Toscano, Arnulfo Martínez Lavalle, Enrique Ramírez y José Alvarado, que tenían como intención ser parte de la vanguardia e intentar romper con la tradición. Tal como lo señala Leonardo Carrizales, Barandal dio a conocer 7 números entre agosto de 1931 y marzo de 1932, mientras que Cuadernos del Valle de México solo publicó 2 números, en septiembre de 1933 y enero de 1934. La generación de Taller tomó en consideración 4 revistas: a la revista con el mismo nombre, Taller, a Barandal de 1931, a Taller Poético de 1936 y a Tierra Nueva de 1940. Dicha generación reunió a grandes intelectuales como poetas, ensayistas, narradores y novelistas, entre los cuales se encontraban Alberto Quintero Álvarez, Rafael Solana, Efraín Huerta, Neftalí Beltrán, Carmen Toscano, Octavio Paz, José Revueltas y Juan de la Cabada. El interés de Taller era dejar a un lado el esteticismo de la generación de contemporáneos, lo cual se observa en la divulgación de sus ensayos, textos de crítica política y poesía. Letras de México, que apareció en 1937, fue dirigida y financiada en un principio por el poeta Octavio G. Barreda. La revista tuvo entre sus principales objetivos ser políticamente de centro, dado que se contemplaba como una publicación de oficio. Weigel apunta que en ella se exponían críticas y sátiras sobre eventos y autores del momento. Rueca, fundada en 1941, fue un proyecto difusor creado y editado por jóvenes universitarias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre ellas se encontraban Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Ernestina de Camporcín, Emma Saro, Pina Juárez Frausto y Laurelena Alemán. Se publicaron 20 números donde aparecían frecuentemente poesía, cuentos, fragmentos de novela, ensayos y artículos. El hijo pródigo, que apareció 2 años después que Rueca, en 1943, fue el resultado de una conversación entre Octavio Paz y Octavio G. Barreda. Este último relata que Paz propuso la elaboración de un proyecto de divulgación literaria que fuera considerado un modelo y posicionado al nivel de las mejores revistas del mundo. En sus 42 números integró poesía, narrativa y crítica de las artes plásticas mexicanas. Plural, que nació hasta 1971, se creó como iniciativa de los colaboradores, administradores y directores del periódico Excelsior. Sin embargo, más adelante fue dirigida por Octavio Paz. La revista fue reconocida por ampliar y promover el pensamiento crítico contemporáneo de México. 3 meses después de un contratiempo con el periódico y con el abandono de los directores, Octavio Paz y un destacado grupo de intelectuales de diferentes partes de América Latina lanzaron el primer número de Vuelta en 1976. El contenido de la revista profundizaba en la crítica literaria, en la poesía, en el cuento y en el ensayo. Letras Libres es una revista mexicana fundada en 1999 como una sucesión de la revista Vuelta. Leonardo Carrizales menciona que la revista se apropió de una abundante herencia intelectual y que tenían en común varios participantes, aliados, gustos e intereses. Las producciones literarias funcionan como medio de comunicación social y se desenvuelven tanto para conservar las publicaciones existentes como para la invención de nuevas creaciones. Respecto a esto, la colaboración literaria de escritores es de gran significado, pues la producción, divulgación y perseverancia de determinadas revistas se debe en gran parte a ellos. De acuerdo con Octavio Paz, el tejido de la literatura se debía a la acción de pequeños grupos que se manifiestan por medio de sus intervenciones directas en casas editoriales, la gestión de antologías y la presencia constante en revistas literarias. Tanto más visible cuanto dicha orientación pueda exponerse como el lineamiento de una polémica en contra de otros grupos cuya autoridad se pretende desafiar y cuya viabilidad se sostenga en los instrumentos de un mercado literario sano.
El conjunto de las revistas literarias de México representa un tema indispensable para la visión de todo tipo de juicios, actos, rasgos y cuestiones literarias. Son un medio comunicativo muy peculiar donde los propios colaboradores exigen y efectúan un trabajo arduo basado en un desarrollo y procedimiento comúnmente propio e innovador. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besoar y es posible gracias al Programa de Divulgación y Literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento Compartir Igual 4.0 internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Light de Oaks Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.